Aleluya, 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 aleluya. Un saludo, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen María en este miércoles 11 de noviembre del 2020. Es un gusto estar con todos ustedes un día más que el Señor nos regala a cada uno de nosotros para poder compartir y llenarnos de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy quiero compartirles este evangelio donde el Señor nos va a regalar esa gracia para poder entender, para poder comprender y para poder profundizar un poco lo que el Señor nos regala a través de su palabra. Saludamos a todos los que nos siguen a través de nuestra radio católica de Sébaco, a través de los que nos siguen de nuestro Facebook Live. También saludamos a nuestros hermanos que nos siguen a través de nuestro canal católico de Sébaco. Antes de iniciar esta reflexión, es necesario que le pidamos la gracia santificante del Espíritu Santo para que sea el Divino Espíritu que nos vaya dando esa dirección por donde tenemos que ir. Porque, hermanos, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo. Insistamos cada día pidiéndole al Espíritu Santo cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, porque sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo nuestros ideales, nuestros proyectos se irían abajo, quedarían truncados totalmente. Entonces es necesario que pidamos la gracia, hermanos, del Espíritu Santo para que podamos comprender lo que el Señor nos regala cada día, para que podamos comprender lo que el Señor nos quiere dar a entender cada día y en cada momento de nuestra vida, porque esto nos compete a cada uno de nosotros, el pedirle la gracia del Espíritu Santo. Por eso los invito a beber de esa agua suculenta como lo es la gracia del Espíritu Santo. E iniciamos este programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán renovadas. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Les repito para que vayamos a las Escrituras, San Lucas, capítulo 17, 11 al 19. Escuchen, hermanos, el Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea, estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios?
Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de iniciar la reflexión del Evangelio correspondiente al día de hoy, tenemos que tomar en cuenta y tenemos que ubicarnos en lo que la Iglesia celebra el día de hoy. Celebramos a San Martín de Tours, obispo, la memoria obligatoria de San Martín de Tours. En primer lugar, vamos a hacer la reflexión del Evangelio. Después les estaré compartiendo un poco de la espiritualidad de San Martín de Tours para poderlo complementar con el Santo Evangelio. Para ello nos vamos a ir al Evangelio de hoy que le he acabado de leer. El Señor en su palabra nos pone de manifiesto un gran acontecimiento como lo es la curación de 10 leprosos. Aquellos leprosos donde Jesús iba caminando hacia Jerusalén y dice el texto que pasó por Samaria y Galilea y cerca de un pueblito salieron al encuentro 10 leprosos y le dijeron: Jesús, ten compasión de nosotros. A gritos le dijeron. Entonces Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Directamente no les dijo: quedan curados, como suele decirle a otras personas donde nosotros escuchamos algunos textos. Pero a este les dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Pero hermanos, hermanas, hay algo curioso dentro de este texto evangélico donde el Señor contempla la gratitud de uno de ellos. Porque recordemos que en primer lugar le dijo a los 10: vayan a presentarse. Pero uno de ellos, contemplándose de que había quedado curado, viéndose de que había quedado curado, regresó a agradecerle a Dios. Regresó a agradecerle a ese maestro que le había curado. Y los demás, Jesús dijo: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Y los demás? Quiero situarme en esta persona que fue curada. Y también nosotros podemos situarnos en esta persona que fue curada y también los otros que no fueron a agradecerle, no regresaron a agradecerle a Jesús. Y quiero ver la actitud de este personaje donde se sintió agradecido por Jesús, por lo que había hecho. Porque en el camino quedaron limpios, dice el texto de la lepra, quedaron limpios. Pero uno de ellos regresó al ver que fue curado, al ver que había sido sanado por Jesús. ¿Y qué nos puede decir esta enseñanza de estos leprosos y de este que sí regresó? Porque a veces, hermanos, nos puede pasar así a nosotros. Sentir la necesidad de que Jesús nos cure, sentir la necesidad, venimos tan necesitados que a grito le decimos: Señor, ten compasión de mí. Como aquella mujer que le dijo, o aquel
soldado romano que le dijo, mi hija está enferma, aquella mujer que le dijo, mi hija está enferma, y aquel soldado que le dijo, mi sirviente está enfermo, tienes que curarla. Con esa desesperación le pidieron al Señor estos leprosos, pero solo uno le agradeció al Señor. Pero hay que ver algo muy importante, hermanos, en este texto, donde este leproso, al verse limpio, regresó a agradecerle a Dios. Porque a veces cuando nosotros sentimos que el Señor nos concede algo, pensamos que a veces con hacerle un rezo, un novenario, no es que esté en contra tampoco de los novenarios ni de los rezos, con solo peregrinar o caminar bastante, ya le hemos agradecido a Dios, ya he pagado mi promesa, algunos dicen. Y no es ese el sentido. En eso no radica el agradecimiento en Dios. El agradecimiento en Dios radica más allá de un simple o significativo gesto de amor o de agradecimiento a Dios. Va más allá. Entonces, nosotros cuando nos vemos sanados, cuando nos vemos curados, tenemos que vernos completamente si estamos sanados. Porque no es cosa que solo el cuerpo necesitamos que el Señor nos sane, sino que también el alma, el corazón. Porque recordemos que el Señor le dijo a este leproso, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Necesitaba aún más estos leprosos, que el Señor le dijera que se levantaran, que el Señor le dijera que la fe lo ha salvado, y aquellos lamentablemente se perdieron de esto tan bello que el Señor pronunció a este leproso, que era lo más importante, salvarse, levantarse, estos dos verbos tan primordiales en nuestra vida. Entonces, a eso nos invita el Señor el día de hoy, a través de este texto evangélico, donde en primer lugar tenemos que agradecerle a Dios, no solo mediante un gesto, sino que mediante el amor, el sentirse agradecido, el amarle, el seguirle amando, para que el Señor nos vaya levantando y pues nos salve. No tenemos que ser malagradecidos. Tiene que radicar ese gesto de amor. Y en cuanto a la memoria que hoy celebramos de San Martín de Tours, lo unimos también con la reflexión de este evangelio del día de hoy, donde San Martín de Tours lo ubicamos en el año 316 en Italia. Este era soldado, era hijo de un veterano del ejército a los 15 años, según la biografía, y pues tenía bastante experiencia en esa parte militar, en ese ámbito. Y dice que una vez se encontró con un anciano desnudo y sintió algo por ese anciano, por verle desnudo en el frío, en medio del frío, y de su capa rasgó su capa en dos y le dio la mitad al anciano. Y por la noche, en sueños, Jesucristo le habló a este santo
Y las primeras palabras que oyó este santo, San Martín de Tours, fue: Martín, hoy me cubriste con tu manto. Esas fueron las expresiones que él escuchó en sueños, donde Jesús le decía eso. Vemos la espiritualidad de San Martín de Tours, obispo, donde en primer lugar hace una obra de caridad, pero que no sabía nada de Dios, no conocía nada de Dios. Su vida era de militar y no sabía absolutamente nada de Jesús, pero que en medio de ese encuentro de caridad se encuentra con Jesucristo. Hay un gran encuentro de amor con Jesús. Y a partir de ese entonces, a partir de esa palabra, ya San Martín deja toda esa vida de militar, de no recurrir a los enfrentamientos de la guerra ni nada de eso, sino que se dedica a lo que es la oración, la meditación, porque siente ese gran deseo de dedicarse a lo que es la oración, porque siente ese gran deseo de buscar a Jesucristo a través de la oración. Bueno, estuvo en medio de la soledad, porque San Hilario le concedió sus tierras en un sitio solitario, y fundó su primer convento en el primer monasterio que hubo en Francia. Un día, en el año 371, fue invitado a Tours con el pretexto de que lo necesitaban porque habían enfermos y necesitaban de San Martín. Y pues se encontró con la gran sorpresa que era para proclamarlo o nombrarlo obispo de Tours. Y por más que él se declaraba indigno, porque ya vemos nosotros la espiritualidad de los santos, siempre se sienten indignos de recibir ese cargo, lo obligaron a aceptar. Y pues él aceptó con mucho amor el cargo de ser obispo. Pues en Tours fundó otros conventos y pronto ya tenía 80 monjes, y los milagros, la predicación, la misión por este obispo se hicieron algo maravilloso, porque en primer lugar se hicieron desaparecer todo el paganismo. Incluso las primeras personas en convertirse fueron sus papás, su familia. Fueron las primeras personas en convertirse. Y un día, pues, me ha llamado la atención esta espiritualidad, porque un día un compañero le criticó, dice, ¿por qué había dejado el ejército? Y él le contestó: con la espada podía vencer a los enemigos materiales, con la cruz estoy derrotando a los enemigos espirituales. Con la palabra podemos nosotros derrotar a los enemigos espirituales que siempre están presentes. Y como lo dice el Papa Francisco, vamos en contracorriente. Y lo mejor que podemos hacer, como lo dice el texto de hoy, es ir a agradecerle y postrarnos en los pies de Jesús y agradecerle por todo lo que nos ha regalado. Y como lo dice la primera lectura del día de hoy, Él nos salvó. No porque nosotros hubiéramos hecho algo digno de merecerlo, sino por su misericordia. Así como tuvo misericordia con esos leprosos, de igual manera le pedimos misericordia para cada uno de nosotros. Pero la misericordia, de esa misericordia nosotros tenemos que corresponderle al Señor. Que San Martín de Tours
interceda por cada uno de nosotros. Y la Virgen Santísima, que agradeció también grandemente a Dios por haberla elegido madre, con el proclama, con el magnífica, por haberla agradecido, por haberla elegido como madre, nos bendiga a cada uno de nosotros en este día y podamos encontrar al Señor y agradecerle por todo lo que nos ha regalado en su palabra. Que el Señor nos bendiga y la Virgen Santísima nos proteja. Le rezamos a nuestra Madre: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga nuestra súplica, ante bien líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Aleluya, 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 aleluya.